Hostia, siempre había querido empezar un episodio diciendo algo del rollo: la persona que te ha mandado este episodio lo ha compartido porque piensa que estás usando un ad verecundiam o un argumento de autoridad en tu argumento. Porque esto es exactamente lo que están haciendo algunos que no están de acuerdo en mis conclusiones, o cuando miran los medios, o cuando están debatiendo con vosotros que si existe el cambio climático, que si no existe, que si el veganismo es bueno, que si el carnismo es malo, que si lo que sea. Y no me malinterpretéis, quizás no tengo la verdad absoluta, pero muchos apelan a argumentos insostenibles. Yo llego a ciertas conclusiones en este podcast y llego a ciertas conclusiones porque he buscado cierta información y he llegado ahí, ¿no? Pero desde que empecé a crear contenido de todas las temáticas que me interesan, he recibido ya decenas de mensajes preguntándome cuáles son mis títulos sobre nutrición, sobre historia, sobre economía o psicología. Y en parte lo entiendo. Quizás no para los que lleváis tiempo siguiéndome, pero sí para los que pues me encuentran de una forma un poco inesperada en las redes sociales, que especialmente estas redes sociales que son más de contenido corto, o los clips que colgamos en YouTube me encuentran ahí y después van al episodio, pero claro, no tienen ese contexto de largo plazo, ¿no? Entonces, en 50 segundos un calvo les está diciendo que el sol no te arruga la piel, que la leche de avena es un popurrí de tóxicos, que los tatuajes son más malos para la salud que fumar, que yo qué sé, las grasas saturadas y el colesterol son totalmente sanos. O sea, ¿por qué deberías creerme? La respuesta inicial que debería dar es que no deberías creerme, no deberías creerme. No podemos ir por ahí creyendo absolutamente todo lo que nos dicen cualquier calvo o peludo aleatorio de los algoritmos, pero fijaros que por alguna extraña razón el 90% de las personas no tienen ningún problema, no tienen problema en creerse cualquier cosa que les diga alguien con un título universitario si está en su materia relacionada, o muchas veces ni eso, solo porque es una persona de autoridad. Se lo creen simplemente porque es una persona de autoridad. Estamos delante del llamado argumento de autoridad o ad verecundiam. Una falacia muy relevante por los que me escucháis, porque como sabéis, hablo de 1000 temas y no tengo ningún título universitario de ninguno de estos temas. ¿Soy entonces alguien que no se puede tomar en serio? Puede que sí, puede que no. Vamos a ver a fondo este argumento de autoridad aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ninjas de la vida, antes de empezar, un recordatorio muy rápido que quedan menos de 150 plazas para entrar a sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Cuando lleguemos a 1200, cerramos acceso para los nuevos. Tendrás que apuntarte a una lista privada en la que, bueno, solo vamos a abrir una vez al año en el caso de que haya algunas bajas. Sabéis que este podcast se mantiene libre e independiente de patrocinadores. Es gracias a los miembros de sociedad.ninja que podemos crear este contenido. Y la verdad, yo lo he dicho alguna vez, muchos de los debates, de los temas que salen en este podcast son gracias a los miembros de Sociedad.ninja, porque dentro de Discord, nuestro chat, nuestra comunidad de 1000 trillones de temas, todos muy proactivos porque tenemos expertos y multipotenciales de todas las temáticas, salen pues debates muy interesantes, se comparten informaciones, como una curación de contenido del mundo muy relevante para avanzarte a los cambios que vienen. Al fin y al cabo, esta comunidad, Sociedad.ninja, es como la comunidad de 360 grados, que dices, hostia, es que a mí me mola muchísimas cosas. Me apuntaría a un grupo de negocios online, a una membresía de Bitcoin, de criptos, de inversión en no sé qué, de psicología, de ligoteo. No pasa nada, no tienes por qué arruinarte. Te apuntas a Sociedad.ninja por menos de que cuesta una cena al mes y ya lo tienes. A 360 grados con episodios exclusivos, boletines y además, sobre todo, la comunidad. Y mi promesa, la que siempre estoy haciendo y de la que nadie me ha dicho, que has dicho esto y no es verdad. Al contrario. Mi promesa es que, sean cuales sean las expectativas que tienes ahora mismo sobre entrar a Sociedad.ninja, quedarán más que cumplidas una vez estés dentro. Y como digo, menos de 150 miembros y cerramos acceso para los nuevos. Este es uno de los argumentos, la temática de la que vamos a hablar hoy, que ha salido más de una vez a Sociedad.ninja. Y no solo ahí, sino también en el podcast en abierto, en las plataformas que permiten comentarios, pues al fin y al cabo ves a alguien decir, sí, pero este nutricionista dice que
¿Y qué quiere decir eso? Este nutricionista dice que significa que tenga la razón porque tiene un título. Y no solo un título, incluso si es un título de su temática específica, no tiene por qué ser así. El argumento ad verecundiam o argumento de autoridad es una forma de falacia en la que se defiende un punto de vista como verdad absoluta porque quien lo está argumentando tiene un título, autoridad o reputación en la materia. Del rollo, el individuo que es un experto en Y, la temática tal, dice que X es verdad y por lo tanto X tiene que ser verdad. O sea, creerse lo que dice una supuesta autoridad solo por su etiqueta de experto tiene raíces en sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos significa que tu cerebro tiene una predisposición a llegar a cierta conclusión. Y es lo más normal del mundo porque nuestro cerebro gasta mucha energía en llegando a una conclusión, no quiere ir cambiando constantemente, está acomodado a esa conclusión. Como se demostró además en el efecto Ash, este argumento de autoridad es muy real. Argumento Ash, no el Ash Ketchum de Pueblo Paleta, sino que se llama así, ¿vale? Porque el efecto Ash surgió de una serie de estudios que miraba si las personas ceden o desafían a un grupo mayoritario y el efecto que esto tiene en lo que creemos en cuanto a las opiniones que tenemos. Ya puedes imaginar por dónde van los tiros. Los estudios se modificaron y repitieron montones de veces y la conclusión siempre fue la misma. Lo que dicen las personas de alto estatus crea una mayor probabilidad de que los sujetos estén de acuerdo con una conclusión falsa. Incluso a pesar de que el sujeto pueda ver la respuesta es falsa, que es incorrecta, igualmente prefieren creer a esa conclusión porque viene de una persona de estatus. Y está más que demostrado que los humanos sentimos una fuerte presión emocional para ajustarnos a autoridades y posiciones mayoritarias. Y, a ver, en un contexto ancestral no querrías ser el raro. Tiene todo el sentido del mundo. No querrías ser el raro que va en contra de lo que dice la tribu, la mayoría, porque hubieras terminado muerto a pedradas o desterrado solo por la jungla y por lo tanto también muerto igualmente. Esto es lo que demostraba este estudio, ¿no? Al fin y al cabo, no queremos ir en contra de la mayoría por un sistema de supervivencia, de protección. No queremos que nos señalen como el raro y quedar desterrados completamente de la tribu. En una de las repeticiones del estudio de este efecto Ash se vio la angustia que llegábamos a percibir, ¿no? Que el cerebro humano de estos participantes percibían bajo la presión de grupo y cómo casi el 60% aceptó la respuesta incorrecta como si fuera válida o verdadera. Algo directamente relacionado con la cantidad de presión de grupo a lo que estamos sometidos, ¿no? Y sin intentar hacerme repetir mucho, sabemos que en Sociedad.ninja somos un poco como esa minoría que resiste a la presión mayoritaria. Digamos que es también un sistema, un mecanismo de defensa. Es decir, si hay más de un raro en el grupo, te unes y ya tienes otra vez esta defensa, ¿no? De poder decir, pues sí me permito el lujo de pensar diferente porque hay estas otras personas que también lo hacen y nos protegemos y no nos pueden desterrar porque somos un grupo en sí. Esto es, al fin y al cabo, Sociedad Ninja. Y quiero poner algún ejemplo más porque lo que ha inspirado precisamente a hacer este episodio y a poder transmitir, cuando alguien me comenta en las redes sociales, esta persona dice esto, puedes decirle, estás usando un ad verecundiam y pasarle este episodio. Por ejemplo, este nutricionista ha dicho que el veganismo es sano y como tiene un título, pues me lo creo. Estás dando por hecho que ese título le da acceso a información prohibida en la biblioteca del Vaticano donde el resto de mortales no podemos pasar o algo por el estilo. Todos tenemos acceso a la misma información a la que otro mortal con titulación de un tema puede acceder. Es decir, no importa si tienes un título o no, vayas a universidad o no, a día de hoy con Internet puedes tener acceso a toda esta información y muchísimo más. Porque todos los que me escucháis tenéis acceso a Internet, si no, no sé cómo lo vais a hacer. Incluso si estás en África con un ordenador de madera y a pedales, estás escuchando gracias a Internet, la mayor fuente de información de la historia de la humanidad. Ahora bien, ¿qué ha estudiado este nutricionista? Ha estudiado lo que el Estado le ha dicho que tiene que estudiar en un periodo de 3 o 4 años. Y lo más probable es que al terminar este periodo, a menos que sea él, este nutricionista, un apasionado
que la mayoría no lo son, solo quieren el título para poder ejercer, esta persona no volverá a mirarse nada de temario de nutrición en la vida. Estará anclado a lo que ha aprendido en la universidad. Estudiar 3 o 4 años y sacarse un título lo convierte en un experto de la nutrición como tal. No, lo convierte en un experto de la historia sobre la nutrición que ha aprendido durante estos 3 o 4 años. Será el mejor en lo que el Estado ha querido que aprenda durante estos 3 o 4 años. En esto sí será un experto, pero no en la nutrición en general. En un experto de estos temarios específicos, que pueden ser verdaderos o no, actualizados o no. Esto no significa necesariamente que alguien que ha estudiado varios años una disciplina pues vaya a seguir estudiándola después. Muchos se hacen con los títulos oficiales del Estado precisamente para que las personas y las empresas los acepten como una autoridad, no para aprender del tema. Pero ser una autoridad no te da la razón o el acceso rápido a la verdad. Preferiría creer a alguien apasionado de la nutrición que nunca deja de estudiar realmente porque le encanta el tema, a alguien que simplemente tiene un título y ya está. La historia cambiaría si este titulado, por ejemplo, tuviera acceso a, estudios más recientes privados o secretos inaccesibles para el resto de mortales, a los que hiciera referencia, pero no es el caso, al menos en la mayoría de veces. A lo mejor si estudias algo policial o algo así, a lo mejor sí, ¿no? Que tienes acceso a archivos del gobierno, alguna cosa por el estilo, pero en este caso, en este ejemplo específico, y el 99% no. Por ejemplo, Newton es el nombre de un científico al que seguimos haciendo referencia hoy en día por sus aportes científicos al mundo. Ahora bien, a pesar de su trabajo sobre la gravedad, también creía en la alquimia. La alquimia, no sé si lo sabéis, yo lo sé más que nada porque seguía un anime que se llama Brotherhood, Full Metal Alchemist o algo así. Pues básicamente la alquimia es el intercambio igualitario entre dos cosas. Y desgraciadamente para Newton nunca se ha demostrado que podemos convertir 1 kilo de madera en 1 kilo de oro, porque sí, tienes 1 kilo de madera y dices, ¡pum!, alquimia, ahora es oro. Y no fue precisamente un pensamiento aleatorio que tuvo Newton, sino que escribió más de 1 millón de palabras en su investigación sobre la alquimia en secreto, textos que no vieron la luz hasta que pasó mucho tiempo después de su muerte. Siguiendo el argumento de autoridad, este ad verecundiam, tendríamos que habernos creído cada una de las cosas que Newton hipotetizó. Al haber sido un científico famoso que descubrió la gravedad, pues también debe tener razón en todo lo otro como la alquimia, ¿no? Ya vemos que el mundo no funciona así, pero en este caso particular, como ha pasado tanto tiempo, hemos podido separar cada una de las teorías de Newton como individuales, pero seguro que si hubiera vivido en nuestra época aparecería constantemente en los medios de comunicación y nos creeríamos todo lo que dice sobre la alquimia por el simple hecho de que tuvo razón en otras cosas. Este es el ad verecundiam, en el que caemos constantemente en los tiempos modernos. Un ejemplo que es muy, muy claro es el caso del cambio climático. El argumento más escuchado en cuanto al cambio climático, y no estoy diciendo si es una falacia o no lo es, o contexto o sin contexto y todo eso, pero es el argumento que más escuchamos en el que se usa este ad verecundiam como una casa. Y ojo, ya os digo, sin afirmar que sea cierto o falso, ahí os encantaría, si estáis indagando en este tema, el apartado tanto de actualidad como de conspiraciones de Sociedad Ninja, que de hecho una de las cosas que hemos visto en el apartado de conspiraciones en ese canal es que todo es conspiración, lo que separa la realidad de la conspiración solo es el tiempo, es decir, todo lo que aparece en el canal de conspiraciones unos meses o años más tarde aparece en el canal de actualidad que resulta que era cierto, pero eso lo digo como paréntesis, no quiero aquí ni afirmar que sea cierto o falso, quizás me moje más en los episodios privados, pero lo que sí sé seguro es que el argumento que se usa es el erróneo. Como hemos visto anteriormente, nuestros cerebros son increíblemente susceptibles a creernos cosas que cree la mayoría. Si te dicen que una ente grupal autoritaria como los científicos, entre comillas, como dando por hecho además que el 100% está
de acuerdo, todos ellos, el 100% de los científicos está de acuerdo en esto, en una sola hipótesis. Pues que se cree una cosa, tu cerebro será más propenso a creérselo que si es una persona individual. Un individuo que será percibido como un maldito loco y no quiere que te etiqueten como tal, ¿no? No quieren que te señalen como el loco por estos instintos de supervivencia que decimos. No quieres quedarte solo en la tribu. Es lo que nos han enseñado estudios como el efecto Ash, que simplemente no queremos salirnos de lo que piensa el resto de la tribu. Pero no solo creerse a la mayoría per se. Imagínate una persona muy poderosa. Si eres muy cristiano, no Ronaldo, sino cristiano de religión, y el Papa de Roma te dice que el aborto es un asesinato, o pues lo aceptarás sin rechistar. Harás caso a la autoridad porque en una tribu la persona con más autoridad es la que guiará a la manada a pensar algo específico y por lo tanto como subproducto sabes que todo el mundo se lo creerá también. Y eso también tiene un contexto evolutivo. Lógicamente ya lo has podido deducir y es que la persona más sabia del grupo, el que guía a la manada, lo hace con la intención de que todo el mundo sobreviva. Por eso te lo quieres creer. Si en cambio estás muy políticamente involucrado en, yo qué sé, políticas de izquierdas y el argumento del partido o el primero de la lista dice que estar a favor del aborto es ir a favor de la libertad de elección y el cuerpo de la mujer, pues también lo aceptarás sin rechistar, porque es lo que te está diciendo ese líder. En ambos casos, no has tomado tu propia decisión o llegado a tu conclusión, te han alimentado de lo que han querido. Quizás te han dado ciertos argumentos, pero no te has parado a analizarlos o a buscar los argumentos contrarios, sino que cuando tienes un debate en la cena de Navidad, lo vomitas como una respuesta enlatada porque tu cerebro no quiere pensar, no quiere cambiar de opinión, no quiere gastar energía en llegar a una conclusión individual. Y esto, como he dicho antes, también es evolutivo. Si la cada vez mayoría vegana te dice que comer animales es maltrato, te lo vas a creer porque es lo que cada vez más personas van repitiendo sin ni siquiera mirar las opciones como los mataderos móviles, la caza, montones de alternativas o que simplemente necesitas comer carne para estar sano, que necesitas las grasas saturadas para absorber las vitaminas liposolubles y que hay al menos 15 deficiencias veganas que vas a tener por seguir este tipo de dieta. Pero lógicamente te guías por uno de estos argumentos llevado por una autoridad que no tienes que ser individual, sino que puede ser una autoridad global. Movimientos que no mirarán los cientos de miles de animales que matan en los monocultivos, equivaliendo muchas muertes, sino que se basan en esta agenda. Por ejemplo, también, si un organizador de Alcohólicos Anónimos te dice que los psicodélicos están al mismo nivel que la cocaína porque altera el cerebro, ¿cómo no te lo vas a creer, no? Si los medios, un grupo autoritario, o Irene Montero, que es una ministra, y una autoridad en el gobierno te dice que una persona ha muerto asesinada como resultado de violencia de género porque resulta que la víctima era mujer, te lo vas a creer. Estás dando por hecho que el único motivo de ese asesinato pues ha sido el género de esa persona porque te lo ha dicho una autoridad. Cuando tú y seguramente ellos no estaban presentes ahí para ver esos motivos, para decirlo así, ¿vale? Si le dices a tu abuelo qué móvil se tiene que comprar o cómo tiene que hacer funcionar ciertos aparatos electrónicos, pues te va a creer porque para él tú eres una gran autoridad en el área de tecnología. Pero tú sabes tan bien como yo que aunque sepas más que tu abuelo, esto no te convierte en un experto ni en una autoridad de la tecnología. Yo creo que esta analogía pone de manifiesto todos los ejemplos anteriores. Si crees a los científicos serías tú como experto en tecnología para tu abuelo. Sería lo mismo, al fin y al cabo. Pero fijaros que estoy poniendo ejemplos de científicos, pero también pasa exactamente lo mismo con los influencers. Y me han escrito unos cuantos que son veganos, yo que he hecho bastantes pues, reels o vídeos antiveganismo, y es absolutamente increíble, porque claro, estos influencers se enmarcan con un estilo de vida. Es decir, un influencer vegano ya no puede bajar del burro. Ya no puede bajar del burro porque a la que el argumento vaya en contra de su marca, del veganismo, entonces ya ha perdido todos los seguidores, ha perdido todos los patrocinios, ha perdido todo el dinero
tiene que buscarse un trabajo, al fin y al cabo, ¿vale? Son una autoridad, aunque sin títulos, pero una autoridad, porque por eso manejan y llevan tanta audiencia. No hace falta ser experto o científico, sino más que nada tener este nivel de estatus. Podemos poner el ejemplo de un influencer en el área de la salud, alguien sin título de nutrición y seguro que ha luchado a contracorriente en cuanto a marketing para establecerse como una autoridad por no tener esos títulos, ¿vale? Ya sea apelando a mucha viralidad como citando a muchos estudios, pero ahora que tiene ese estatus, esta influencia porque se lo ha ganado, es una autoridad en la materia. Buena o mala autoridad es indiferente, porque lo que debatimos aquí es el argumento de autoridad, el ad verecundiam. Solo porque tiene audiencia, solo porque es una autoridad, no lo convierte en un portador de la verdad absoluta. Y eso también me lo aplico a mí, al fin y al cabo. Lo que hago en este podcast, y lo he reiterado varias veces, es compartir mis conclusiones, que puedes compartir o no. Cada argumento tiene que ser mirado con lupa, de forma independiente, sin importar quién lo está argumentando. Las redes sociales han hecho mucho daño en este aspecto porque nunca antes ninguna herramienta había dado la oportunidad de crear tanto volumen de voces. La parte positiva en este aspecto es que gracias a las redes sociales podemos crear más tribus y no estar tan afligidos a llevar la contraria a una mayoría porque hay muchos otros grupos exitosos y nuestro cerebro puede interpretar que no estamos solos. Como comentaba, Sociedad.ninja es un ejemplo perfecto para esto. Y hay estos varios tipos de argumentos autoritarios que te puedes creer. Por ejemplo, apelando a los argumentos de una autoridad anónima en la que atribuyes un argumento que no es de nadie específicamente. Es decir, estás diciendo que un grupo de alguienes dice X y por lo tanto nos lo tenemos que creer. Rollo, los científicos dicen que el 5G, el Bluetooth y que los efectos de las radiaciones electromagnéticas son totalmente inofensivas. O los científicos dicen que el cambio climático es culpa exclusiva de los humanos o que existe como verdad absoluta, que es todo culpa nuestra. O que se debe comer verdura. O que se debe usar crema solar. Se debe usar, es un elemento que me empecé a cuestionar mucho por primera vez cuando leí el libro de Walden de Henry David Thoreau, que es un filósofo que este libro me marcó mucho, lo leí en 2009 y me cambió la vida, pero porque estaba en el momento que necesitaba un libro como este. A lo mejor ahora lo leería y diría, esto otra vez, ¿sabes? No me marcaría tanto, pero básicamente es un libro en el que Thoreau se va a vivir en las montañas, o más bien dicho en el bosque, y simplemente 2 años ahí solo filosofando. Y una de las cuestiones que pregunta es se debe hacer. ¿Quién es esa autoridad de se? ¿No? El caso es que hacemos referencia a un grupo como si de forma colectiva, con un 100% de unanimidad, tengan la verdad del mundo o de un tema en específico. Pero nadie dice quiénes son específicamente. No hay una lista de este se o de los científicos, porque habrá científicos que piensen lo contrario. También argumentamos apelando a falsas autoridades. Seguramente este tipo de ad verecundiam es el que usamos más. Rollo, su hermano es nutricionista y dietista y dijo que ser vegano es la dieta más sana que hay. Sí, su hermano tendrá un título de nutrición, pero eso no significa que haya indagado los estudios más recientes sobre la carne, sobre las verduras, antinutrientes, cosas por el estilo. Por lo tanto, sí es nutricionista, pero no un experto en ese tema específico. Eso no significa que nunca nos tengamos que creer a los expertos, no solo por decir, eres nutricionista y dices esto, pero yo no quiero usar un ad verecundiam, así que no te voy a creer. No, a ver, para esto también hay los expertos, especialmente de temas específicos. No es lo mismo que un nutricionista te diga que la carne es buena o mala para la salud y que te lo creas porque es nutricionista, que un nutricionista con un PhD, un doctorado en carne roja específicamente sacada al año 2023, habiendo probado dieta vegana, dieta carnívora y cosas así en sus propias carnes, te diga que la carne es buena o mala para la salud porque ha indagado en este tema específico. Si un asesor financiero titulado te recomienda en una consultoría que inviertas en fondos indexados, quizás estás haciendo una apelación legítima a la autoridad
O quizás no lo sé. Ahora a eso quiero llegar, ¿no? A que cada argumento tendrá unas ciertas bases. Ahora bien, si tienes que hacer un escrito académico, incluso grabar un episodio de podcast, y citas como fuente al consejo del asesor financiero titulado que te ha dado como un dato global, aquí la historia cambia. No estás apelando a un ad verecundiam. Un consejo personalizado no es una fuente legítima. Igual que cuando vas al médico. Mi médico me ha dicho que tengo que bajar el colesterol y por lo tanto esta recomendación pasa a ser una recomendación global. No es exactamente así, no funciona así. Hay algunas prácticas que podemos seguir para no caer en ciertos argumentos de autoridad, pero para mí el primero es el más importante de todos. Si alguien gana algo por hacerte creer algo, entonces no te fíes. ¿Vale? Por ejemplo, un influencer vegano con 100 patrocinadores de suplementos, su propio producto o incluso toda su marca personal formada alrededor del veganismo, tiene muchos incentivos financieros para que le creas. Se anuncia que dejar de ser vegano es lo mejor, pues se le termina el estatus, la influencia y su propósito económico, esta prosperidad que ha conseguido creando una marca de veganismo, el ejemplo que ponía hace un rato. Y por eso me encanta el proyecto Pau Ninja, porque tengo todo el derecho del mundo. Me puedo permitir el lujo de cambiar de opinión, porque de esto va este proyecto, de documentar. Empecé el podcast siendo vegano, ahora soy carnívoro, imaginaros, ¿no? Por eso digo que tienes que fijarte en sus razones por transmitir esta información, las razones. No en su condición de supuesto experto o eminencia de la materia, sino de qué razones tiene esta persona para que yo me crea este argumento. En el caso de los influencers son bastantes, porque la mayoría están centrados en un solo nicho. Es una buena práctica buscar estos otros estudios opuestos o del mismo argumento, pero de otras fuentes. Pero, a ver, no nos vamos a engañar. Hoy en día todo argumento puede ser respaldado por estudios, en la mayoría de casos, ¿vale? Por eso, para mí, cada vez va cogiendo más fuerza la utilización y práctica de este sentido común. Por desgracia, y sé que para algunos el sentido común será distinto, lo interpretan como algo distinto, pero para mí tiene todo el sentido común del mundo, ¿no? Por desgracia, muchos de los argumentos que te darán no estarán basados en fuentes o ni siquiera en sentido común, sino en un argumento autoritario, ad verecundiam. Cuando el médico te diga que tienes que comer menos carne, acuérdate que no tiene un doctorado en carne, que no lo ha probado en sus carnes, ¿vale? O que seguramente habrá pasado un máximo de 30 minutos en toda su vida, en todo su historial académico, leyendo titulares de medios no especializados incluso, ¿no? De que la carne es mala en el país. Ya, yo soy médico, leo esto titular y como lo dice una autoridad como es El País, me lo creo y en vez de indagar en este tema, pues lo divulgo con mis pacientes, ¿vale? Pregúntate por qué. Cuando te diga que la carne causa cáncer, pregúntale por qué o qué tipo de carne. Cuando te diga que lo dicen los estudios, pregúntale cuáles estudios. Y vas preguntando así. Muy rápidamente te autodemostrarás que la autoridad, cuando intentes de ir un poco más al fondo, no es tan, que simplemente es autoridad. Es decir, tiene un estatus de autoridad, de poder. No significa que tenga la verdad. Por eso digo que la mayoría cae en este ad verecundiam, porque no son personas realmente apasionadas de la información que se transmite, solo quieren la píldora final para poder aplicarlo en su vida o sinceramente para poder parecer inteligentes en su cena con los amigos o la familia o a nivel profesional para conseguirse un buen puesto, una buena carrera, un buen sueldo. Seguramente solo los que realmente tengan interés en un tema mirarán las fuentes citadas en un argumento de forma crítica, pero si esta es una información relevante para nuestras vidas, como el dinero, la nutrición, el entrenamiento, el emprendimiento, la historia, tiene todo el sentido del mundo que aprendamos a interpretar las fuentes o al menos a mirar qué estudios se citan o se dejan de citar. Incluso cuando apelamos a argumentos de sentido común, pensar un rato qué fallas puede tener este pensamiento o si hay otra versión de sentido común puede tener sentido, válgame la redundancia. Entonces, ¿en qué tipo de argumento de autoridad recaigo yo? ¿Por qué deberías o no deberías creerme? Como comentaba al principio, mi respuesta es que no deberías creerme. Una de mis mejores habilidades es la búsqueda de información,
Pero aunque no me quede en la punta del iceberg, esto no significa que nunca se me escape nada. El iceberg es la hostia de gordo. Muchas veces he cambiado de opinión, he virado, lo he hecho porque la mayoría de cosas que me interesan tienen una aplicación práctica en la vida real. Y como digo, el ser extremista en algunas cosas pues es una herramienta muy poderosa, porque en un tema solo puedes estar equivocado un número limitado de veces. Si solo hay 10 opciones para ver cuál es la verdadera, a la que has ido a los extremos de cada una y 9 te han fallado, pues o las has probado las 10, ya sabes, puedes ver, dices, vale, esta es la que me ha funcionado mejor gracias a esto, ¿no? Y las buenas noticias es que solo hay una cantidad de veces limitada en la que una persona se puede equivocar en un mismo tema si lo llevas a la práctica. Si tus conclusiones son distintas a las mías, no pasa absolutamente nada. De esto va este podcast, de plantar la semilla, de hacer de mamá pájaro, pero tú puedes decidir si te lo tragas o no. Tú puedes decidir si quieres esta comida mascada o si utilizas esta comida mascada como energía, como fuente para ir tú a buscar tus fuentes. Joder, la hostia. Qué bien lo hilo, qué bien lo hilo. Mi intención, como digo, no es convencer. Aunque muchas veces comunico con cierta, a ver, no lo voy a negar, con cierta asertividad, o como muy directo, como he llegado a esta conclusión como si fuera la verdad absoluta del mundo. Quizás lo es o quizás no, pero mi intención, aunque lo diga de forma asertiva, es abrir el melón, plantar la semilla, hacer de mamá pájaro. Soy titulado en... No tengo ningún título de nutrición, ni de historia, ni de económicas, ni de empresas, ni de psicología, ni nada así. Soy titulado en comunicación y periodismo. Ni en nutrición, ni historia, ni nada de esto. Estar titulado en comunicación y periodismo no me convierte en una autoridad en la búsqueda escondida de la información tampoco. Solo significa que me interesó y que por suerte me sigue interesando. Pero no significa absolutamente nada. Nada. Lo que sí os puedo asegurar es que hubiera preferido sacarme un título de sentido común si existiera, aunque seguramente también hubiera sido prostituido y manipulado por el Estado. Este podcast no es consejo. No es consejo de nutrición, ni financiero, ni de absolutamente nada. Lo que comparto son estos datos o argumentos que he usado yo para llegar a ciertas conclusiones que estoy investigando. Como decimos en los círculos de Bitcoin, no me creas, verifica. Y qué mejor manera de acceder a mucha información que accediendo a sociedad.ninja, que ahí compartimos montones de noticias curadas y también debates muy, muy interesantes que, como digo, son la fuente, la chispa de muchos de estos episodios. Así que muchas gracias a todos los miembros de sociedad.ninja. A ti seguro que también, que vas a ser uno de los últimos 150 miembros que se una. Y si no, pues gracias por haber escuchado hasta aquí. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.